Está usted especializado en el análisis ético de todos los avances que se están dando en neurociencia, en la neurotecnología. ¿Cuáles de ellos, luego si quieres especificas si estoy en lo cierto o no, pero cuáles de ellos crees que deberían vigilarse más? Sí, hay diversos avances en neurotecnologías que, por un lado, prometen contribuir al desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico y de tratamiento, y abren perspectivas enormes y muy positivas. Hay una gran cantidad de técnicas y de procedimientos, por ejemplo, de imágenes cerebrales o de técnicas de estimulación del cerebro. Solo para mencionar una, lo que se llama la estimulación profunda del cerebro, que consiste en introducir un electrodo en el cerebro, en una parte profunda, y que ayuda a reducir los temblores en pacientes de Parkinson. De modo, es sorprendente ver cómo se cambia. Tiene un dispositivo que lo activa, lo apaga. Mi padre lo tenía. Ah, sí. Y sí, bueno, ese es un ejemplo. Al mismo tiempo, estos dos, hay dos grandes posibilidades. La interacción con el cerebro se presenta de dos formas. Por un lado, a través de estos dispositivos se puede leer, entre comillas, leer el cerebro, recoger datos cerebrales, y por otro lado se puede escribir en el cerebro, es decir, estimular, modular, es la palabra que se usa, modular, influir, potenciar capacidades cognitivas, etc. Es decir, estas dos, en líneas generales, son las dos grandes posibilidades que tienen, como decía, tienen aspectos muy positivos en el ámbito médico, clínico, pero también abren dilemas éticos y jurídicos serios, porque es la primera vez que podemos acceder a la información directa del cerebro, a esos datos mentales. Y por otro lado, la posibilidad de influir, de modificar la personalidad de algún modo. Como digo, tiene aplicaciones útiles a nivel clínico, pero usado con malas intenciones pueden ser muy peligrosos y son preocupantes. ¿Crees que algunos de estos avances concretos, que al final el ponente anterior me hablaba también un poco del transhumanismo, y al final el ser humano siempre lo prueba todo avanza, no se puede parar, pero ¿crees que alguno de estos deberían ser prohibidos o que tengan una normativa muy estricta? Porque es verdad que una persona a lo mejor que tiene tendencias depresivas, un chip que de alguna manera le ayude a estar estable, a que eso no le suceda, o una persona bipolar, por ejemplo, sería de una grandísima ayuda. Pero, como decías tú, modificaciones de la personalidad. Puedo hacer que seas de izquierdas, que seas de derechas, que seas... supongo que ahí... no sé si hemos llegado a ese punto, todavía no nos hemos desarrollado tanto la tecnología, pero claro. En líneas generales, pienso que todas estas intervenciones que cumplen una finalidad terapéutica o de diagnóstico deben alentarse, promoverse, pero creo que existen formas, medios legales, como otras tecnologías que tienen también esta doble faz. Existen posibilidades de limitar el uso a esas finalidades positivas y tratar de prevenir, de evitar las que puedan ser perjudiciales. Después habrá que ver cómo se aplican, en qué medida sí se pueden poner en práctica esas limitaciones, pero prohibir, no, yo diría no, salvo, tengo la duda con las técnicas de mejora, enhancement se llama, neuroenhancement, que podrían tener, fuera del ámbito clínico, me refiero, sí. Fuera del ámbito clínico podrían generar problemas de
injusticia a nivel social, es decir, que solo, un poco como lo que pasa con el doping, el dopaje en el deporte, que ciertas personas que tienen acceso a estas técnicas de mejora cognitiva, por ejemplo, estarían en una situación de ventaja en relación a los que no las usan. Entonces, bueno, no sé, en acceso a puestos de trabajo, en rendimiento académico, etcétera, etcétera. Es decir, en ciertos ámbitos creo que tendría que estar prohibidas. Pero como línea general, como principio general de prohibición, no, pienso que no. No se me ocurre ninguna en particular. Eso en general es el mal uso de estos dispositivos y no tanto por una cuestión intrínseca como sí pasa con otras técnicas, fuera del ámbito de las neurotecnologías. ¿Qué efectos beneficiosos, algunos de los que has dicho o de los que hemos comentado antes, qué efectos beneficiosos destacarías tú? Algo que dices, esto será muy positivo para el ser humano, para la sociedad. Hay muchos, pero algo que se me ocurre ahora en este momento es pacientes que están en situación de parálisis completa. Se llama el síndrome de lockdown, que es un encierro. La persona no puede comunicarse con el mundo exterior de ninguna manera, salvo moviendo los ojos, pero tampoco se puede decir demasiado de esa manera. Que estos pacientes puedan comenzar a comunicarse a través de dispositivos se llama de interfaz cerebro-computadora, Brain-Computer Interface, que solo con el pensamiento, es decir, tienen un casco, un dispositivo que a través del cual solo pensando pueden escribir en la pantalla del ordenador y salir de ese encierro. Eso me parece fantástico. O también algo parecido, pero personas que no pueden caminar, paralizadas, solo a través del pensamiento pueden dar órdenes a estos mecanismos, aparatos que les permiten caminar, por ejemplo. En fin, eso es una, pero sí, métodos diagnósticos, además combinados con inteligencia artificial, potencian enormemente las posibilidades actuales en ese ámbito. Pero bueno, hay muchas aplicaciones positivas. ¿Crees obviamente, como hemos hablado del artículo que escribiste con este otro profesor, ya conozco la respuesta, pero quiero que la des para tenerla por escrito. ¿Crees que el marco actual de derechos humanos es suficiente frente al desarrollo de la inteligencia artificial y de la neurotología que la aplicara en seres humanos? Sí, en ese artículo con Marcello Ienca sugerimos que el marco actual de derechos humanos, no solo derechos humanos, en general las normas legales actuales son insuficientes, que hay todo un ámbito nuevo generado por las neurotecnologías, por el acceso a la mente. Es la primera vez que se accede al contenido de la mente humana, con todo lo que eso implica en términos de privacidad, en términos de influencia en la conducta, en la personalidad, en la identidad, etc. Si son la libertad de pensamiento, si son temas enormes, y por eso en aquel artículo proponemos la formulación de nuevos derechos humanos para responder a estos desafíos: derecho a la integridad mental, el derecho a la privacidad mental, el derecho a la continuidad psicológica o identidad, y un principio como de base que llamamos libertad cognitiva, que se asocia también a la libertad de pensamiento, es decir, el derecho a poder seguir ejerciendo estas facultades extraordinarias que es el pensamiento sin estar condicionado o determinado por terceros, que puede perfectamente imaginarse un Estado autoritario o totalitario que, bueno, se apropia de estas tecnologías para condicionar, para evitar
Oposición, exactamente. Es decir, abre perspectivas de algún modo aterradoras también. Entonces, creemos que es necesaria una formulación a nivel no solo nacional, sino internacional. Y de hecho, eso es lo que está pasando, que en estos últimos años hay varios organismos internacionales que están abocados a este tema, la UNESCO en particular, pero no solo la UNESCO, también el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas está preparando un informe sobre este tema. A nivel americano, la Organización de Estados Americanos también aprobó una declaración de principios sobre este tema, etc. El Consejo de Europa también tiene un informe preparado por Marcelo Yenka. En fin, hay toda una gran preocupación. Es un tema creciente. Cómo reformular los derechos humanos para responder adecuadamente a estos desafíos. Es decir, habrá algunos derechos nuevos, otros que son extensión de los existentes, como el derecho a la privacidad mental, que sería una extensión del derecho a la privacidad, pero aplicado a los datos mentales en particular. Vamos, si quieres, repasando cada uno. El primero, explícame en concreto qué sería el derecho a la libertad cognitiva. Sí. Sería un principio general, un poco en la base de todos los otros, que tiende a proteger esta capacidad de autodeterminación de las personas. Es decir, que cada persona, de alguna manera por definición, es autónoma, es decir, se gobierna a sí misma a través de sus decisiones libres y, bueno, preservar eso que es tan básico, es decir, evitar formas de, como decía, de influencia, de manipulación de esa capacidad decisoria. Y se vincula mucho también, como decía, con la libertad de pensamiento. La libertad de pensamiento, que es una libertad clásica en derecho, pero que generalmente no, siempre fue formulada como la libertad de expresar, de manifestar los propios pensamientos. Y es así como se la protege en distintos documentos, sentencias de tribunales internacionales, de manifestar las propias opiniones, creencias, etc. Pero ahora lo que está en juego no es solo la manifestación externa, sino el foro interno, es decir, la libertad de pensar autónomamente, sin que alguien externo me condicione. Es decir, realmente el núcleo. Eso es un poco a lo que tiende esta libertad cognitiva. Muy bien. El siguiente derecho del que habláis en el artículo es el derecho a la privacidad mental. Sí, este es el que está como más inmediatamente en peligro, pienso, porque ya existe una gran variedad de dispositivos de acceso a los datos, así se llaman datos mentales o datos cerebrales, a nivel médico, clínico, pero también a nivel de dispositivos de acceso como consumidor, para medir mi capacidad cognitiva. Y se puede sacar un selfie del cerebro y entonces se ve si el nivel de depresión o de capacidad de concentración, de memoria, etc. Hay también, por ejemplo, empresas creo que es Mercedes-Benz, si recuerdo bien, que ofrecen también un dispositivo basado en el electroencefalograma que también controla la capacidad de concentración cuando uno está conduciendo y lo alerta si se está durmiendo, si está distraído. También en China, por ejemplo, en algunas fábricas ya se exige a los obreros, empleados, que se coloquen también un dispositivo que también controla la capacidad, controla la concentración en el trabajo y nivel de estrés, etc. Esa información se envía
en tiempo real al jefe de la empresa, quien toma medidas en función de si hay alguien que en la cadena productiva que no está concentrado suficientemente y toma medidas. Así, en mi opinión es un procedimiento inhumano, porque tenemos derecho a estar también distraídos, no somos robots. Claro. Y en escuelas también se usa, por lo menos se está probando en escuelas y con niños. En la cuestión de la concentración. Sí, sí. Entonces se tiene que poner, en este caso es una banda que tiene una luz, entonces sí, también basado en el electroencefalograma. Y en función de la concentración o no, se enciende una luz verde o roja, etc. También se envía la información al maestro, a los padres, etc. Se ponen las notas en función de eso. Eso también me parece excesivo. En fin, es decir, hay toda una gran cantidad de dispositivos que están recolectando datos mentales, puede ser con fines clínicos o no, y esos datos, por supuesto, como todos los datos, pueden hackearse, pueden, como ya sabemos, de otros ámbitos, y usados con fines, por ejemplo, discriminatorios, lo que se llama la neurodiscriminación. Entonces, bueno, habrá que tomar medidas. También pienso obligar a las empresas que producen estos dispositivos de tratar de limitar el uso a los fines específicos, o que se anonimicen los datos, o que se restrinjan, por ejemplo, se restrinja el acceso solo a esa misma persona, no a terceros. En fin, es todo un ámbito que todavía no está desarrollado y hay que pensarlo. La tecnología se desarrolla más rápido Exactamente. que el análisis de las consecuencias. Sí, por eso es que hay que pensarlo ahora, antes que sea demasiado tarde, y formular normas legales. Sí. El tercer derecho del que habláis en el artículo es el derecho a la integridad mental. ¿Qué diferencia tendría con...? En este caso, la cuestión no es tanto el proteger los datos mentales, sino evitar que estos dispositivos se usen de un modo tal que cause un daño a la persona, bueno, a la dimensión psicológica de la persona. Ese es el tema del daño, lo que está aquí en el centro. Por eso la integridad por ejemplo, evitar que se utilicen de modo, digamos, malévolo, malintencionado, para causar un daño a alguien. Supongamos en el dispositivo de estimulación cerebral profunda, ese dispositivo tiene un aparato externo conectado a los electrodos, y por supuesto que se puede hackear también. Se puede hackear y cabe imaginar una acción tendiente a causar un daño a alguien. Sería un nuevo crimen, ¿no? Hackear ese dispositivo y que la descarga eléctrica sea mayor a la prevista, etc. Es decir, aquí el tema es el daño. Por eso tiene más implicancias a nivel de derecho civil, de compensación del daño o penal. Sí, de algún modo se superponen algunos de estos derechos. Sí. Hay una cierta superposición, pero creo que conceptualmente se pueden distinguir. En la práctica pueden superponerse, sí. Y el último derecho del que hablabais era el derecho a la continuidad psicológica. Sí. Sí, lo formulamos de esa forma, pero sí. En el fondo de lo que se trata es de proteger la identidad de la persona. La identidad, es decir, la continuidad de la persona a través del tiempo. Que la persona siga siendo la misma, que se siga percibiendo a sí misma como lo que es, sin interferencias externas, sin formas de lavado del cerebro, por ejemplo, que también son imaginables, o borrado de memorias, porque eso que parece de ciencia ficción, pero ya hay estudios que muestran en animales que es posible eliminar ciertas memorias de modo selectivo. Entonces, eso puede alterar la personalidad, la identidad de alguien, por supuesto, nuestras memorias, digo, en el sentido de recuerdos, nuestros recuerdos.
si son recuerdos significativos, importantes, se podía alterar la personalidad de alguna manera. Somos un poco el producto de todo nuestro pasado, nuestros recuerdos. Así que ahí también cabe, pero no todo es blanco-negro, es decir, ahí entra el tema del uso terapéutico concreto de esta posibilidad. Podría usarse para tratar a pacientes con algún trauma, alguna experiencia traumática, etc. Y es decir, no lo sé en Alzheimer en particular, puede ser, pero por lo que he leído más bien, por ejemplo, alguien que sufre una violación o este trauma de los excombatientes, estrés postraumático. Sí. Síndrome de estrés postraumático. Exactamente. Que se dio, por ejemplo, a los soldados norteamericanos que volvieron de Irak, por ejemplo. Bueno, se pueden eliminar, borrar esas memorias traumáticas. Bueno, pues sí, ¿por qué no? Pero también se podría utilizar para que opositores al régimen tengan una actitud más positiva o no sean críticos, etc. En fin, es todo un ámbito muy complejo y hay que entrar a hacer disquisiciones de en qué medida esto es aceptable o no, en qué medida también como tratamiento de autores de crímenes violentos podría ser útil. Podemos imaginar que un recidivista, autor de, a repetición de crímenes violentos o de violaciones, un violador serial, digamos. A lo mejor hay un modo de neutralizar esa tendencia. Entonces, bueno, puede ser, sí, podría ser. Pero bueno, ¿hasta qué punto no se altera completamente la personalidad de alguien? ¿Tenemos el derecho a alterar tanto? En fin, por eso, como digo, hay matices que analizar. Parece que se le va a acabar el trabajo a los psicólogos, ¿no? A lo mejor el diagnóstico nada más, te ponen el chip y ya no hay más sesiones, ¿no? No creo que se pueda solucionar todo solo con dispositivos. Siempre va a hacer falta de acceso más humano al diálogo, pienso, con el paciente. Muy bien. ¿Puede que sea necesario un derecho humano? Por ejemplo, la robótica cada vez parece que se va a desarrollar más y mejor, sobre todo a través de la inteligencia artificial. No sé, lo cuento varias veces porque siempre me hace mucha gracia. Hay un monologuista norteamericano que es muy gracioso, a mí me gusta mucho, se llama Bill Burr, que él en uno de sus monólogos dice que él dice en el futuro, muchos monólogos suyos van sobre sus discusiones con su mujer, todas estas cosas, ¿no? Hace bromas con eso. Y entonces dice, en el futuro esto no va a ser ningún problema porque llegará un momento que los robots ya físicamente y con la inteligencia artificial serán ya tan perfectos que puedes tener a tu robot, no sé, la actriz más guapa del mundo, te hace un robot de ella y la tienes en casa y además ni discutirá contigo, te dará la razón en todo, te traerá las zapatillas al llegar a casa y dice, y eso va a terminar con las relaciones humanas. Quizá un derecho, en Japón ya hay robots de acompañamiento a las personas mayores. ¿Crees que es necesario un derecho? No sé cómo decirlo, pero no sé cómo decirlo, a no frustrar las relaciones humanas. Es decir, el cerebro nuestro puede cambiar si estas cosas se desarrollan. No sé cómo enfocarlo. ¿Dónde cabría una regulación aquí o dónde se tocaría un derecho humano en esta clase de situaciones? Sí, no lo veo tanto como una cuestión de derecho, sino de derecho individual, sino creo que podría ser una medida más como general de salud pública, si se quiere, de evitar dispositivos que puedan causar un daño a las relaciones humanas. Es decir, sería una medida más
política. Sí, no lo veo tanto como un derecho de las personas, porque bueno, son ellos los que quieren tener un acompañante, un enfermero robot, y que en principio no lo veo problemático, en principio, pero obviamente no, me parece que no alcanza con eso, para medidas concretas. Bueno, tiene que tomar esta píldora cada 2 horas, entonces, bueno, en eso va a ser muy eficaz, etcétera, pero por supuesto que un robot no tiene empatía, no se puede tener una relación humana con un robot, por definición. Entonces, sí, puede ayudar, como un elemento adicional puede ayudar, no veo, o en cirugía también se empiezan a usar robots. Sí, ¿por qué no? Como instrumentos de precisión que aseguran una mayor eficacia, etc. Pero sin que reemplace la relación humana, ¿no? Sí. Antes hablabas de las necesidades de estos nuevos derechos frente a los avances de la tecnología. Con el ponente anterior hablaba un poco de esto. Él, como me hablaba únicamente desde el punto de vista científico, no ha respondido un poco desde la antropología o la filosofía a una pregunta que yo creo que es necesaria hacer, ¿no? Corremos el peligro de que no sé si de que los seres humanos perdamos parte de nuestra humanidad con todo el desarrollo de esta tecnología, o que directamente deje de haber seres humanos, que ya no seamos seres humanos, sino si una persona se va poniendo igual que el que se está operando, los que se operan las operaciones estéticas, dicen, hay un psicólogo que conozco yo, él dice que son adictivas, porque te arreglas primero una cosa y luego dices, también voy a arreglar esto, y al final dice que genera adicción en muchas personas. Y esto sería un poco lo mismo, ¿no? Al final ponerte chips para mejorar en todo, para cambiar en todo, para estar siempre contento, para nunca tener depresión, para siempre ser positivo, yo qué sé. ¿Podemos llegar a perder al ser humano? Sí, es una pregunta difícil. ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es el límite? Sin crear una adicción. No, por eso un poco... estos derechos tratan de enmarcar estos avances dentro de límites humanos, preservar esa autodeterminación humana, evitar que los pensamientos sean leídos por otros, etc. Pero proteger contra uno mismo, eso es más difícil, no es un tema tanto de derecho. Proteger contra una adicción o dependencia, eso va a ser un tema de educación, pienso, de formación moral de las personas. Lo mismo con el uso de los teléfonos portátiles. Se leía que en varios países se están prohibiendo el uso de los móviles en escuelas, porque los niños sí tienen una adicción y no pueden concentrarse porque no pueden escuchar y leer y mandar un mensaje, etc. Entonces, bueno, directamente se prohíbe que lleven el móvil a la escuela. En Suecia ya han anunciado que van a volver a los libros de texto. Exactamente, sí. Sí, porque permite eso, poder pensar, concentrarse en algo, ejercer esa capacidad. Porque está bajando, eso está comprobado, bajando a nivel intelectual, el coeficiente intelectual. Porque estamos muy distraídos con distintas cosas, pasando de una a otra y no nos concentramos en nada. Entonces, en esto, sí, tal vez puede ser que haya medidas. Habrá que adoptar medidas parecidas, todavía no se me ocurre cómo o de qué forma, pero sí, eso, sobre todo con estos dispositivos que decía para consumo personal, ¿no? De estar midiendo permanentemente la propia capacidad de concentración, el rendimiento cognitivo. Bueno, ¿hasta qué punto necesito saber en tiempo real mi concentración en lo que estoy haciendo? Bueno, lo hago. No lo sé. Sí, puede ser que genere una adicción, pero es algo que recién está empezando, así que no, es difícil saberlo ahora. Bueno, tanto nuestra universidad como otras universidades, sobre todo de orientación cristiana aquí en España, están volviendo a remarcar la necesidad de las humanidades. En España
hace 40 años o 50 años, todas las carreras de toda la universidad estudiaban filosofía. El primer curso y el segundo creo que también un poco, tenían una formación porque obviamente el ser humano, además de desarrollarse, aprender en cuestiones tecnológicas, cuestiones técnicas, necesita, igual que necesitamos el acompañamiento del derecho a la evolución de todas las sociedades, necesitamos también el acompañamiento de la ética, y la ética viene de la conciencia de humanidad del ser humano, de sus derechos, de su dignidad, y esto es lo que nos aportan las humanidades, ¿no? La filosofía, la historia. La literatura, efectivamente. El arte, cualquier tipo de arte también es eso, ¿no? ¿Crees que es algo importante para que la sociedad tome conciencia de cómo esos peligros pueden afectarnos como seres humanos? Es fundamental, me parece. Sobre todo la literatura, la filosofía, por supuesto, porque es la base de toda la reflexión sobre, bueno, quiénes somos, qué es esto, qué es este mundo, hacia dónde vamos, el bien, el mal. Es decir, eso está en la base de la vida individual y social. Pero el arte, la literatura, porque son otras formas de manifestación de estas preocupaciones. A veces lo pueden expresar mejor que la filosofía, que puede ser demasiado abstracta o difícil de entender. En cambio, la literatura, por ejemplo, hay una novela que siempre se menciona, que fue muy influyente en temas de reproducción, de eugenesia, etcétera, que es ¿Un mundo feliz? Exactamente. Entonces, y esa novela ayuda muchísimo a entender los peligros, muchos de los cuales ya existen en realidad. La novela es del año 1932. Fue muy visionario Aldous Huxley, y así hay en el ámbito también del cine. Yo creo que se pueden utilizar distintos instrumentos porque en materia de genética hay una película en particular que me gusta mucho. ¿Gattaca? Exactamente, bueno. Gattaca es fantástica y siempre la uso cuando tengo que dar temas de ética y genética, porque ahí aparecen todos los grandes temas de discriminación genética, de respeto de la constitución natural del ser humano y evitar la predeterminación, etc. Sí, creo que habrá que revalorizar todos esos aportes de las artes, de la literatura en la educación humanista, sí. Muy bien. Y ya finalmente, si hay algo de mis preguntas en las que no haya incluido algo que tú creas que es importante destacar sobre esta cuestión, que creas que es necesario mencionar, que a lo mejor vas a hacer una conferencia y no he cubierto ninguna de las preguntas, pues... No, en la conferencia lo que voy a insistir sobre todo en la necesidad de un marco normativo internacional, porque estas técnicas por supuesto que no se limitan a un país. La ciencia es internacional, la tecnología es internacional, entonces las respuestas a estos desafíos tienen que ser internacionales. Y no, simplemente que la necesidad de elaborar marcos legales para encuadrar este avance. Siempre se critica el derecho, la circunstancia de que está atrasado, de que llega demasiado tarde. Bueno, entonces ahora es el momento de actuar ahora, de fijar límites ahora antes de que algunos de estos abusos se impongan por la práctica y de que digamos, bueno, ya no se puede hacer nada, ya está muy difundido, la gente quiere esto, lo que sea. Bueno, fijar un límite en función del interés común también de la sociedad, no es solo porque vivimos sociedades muy individualistas, entonces el derecho tiene como función tener en cuenta el bien común de la sociedad, no solo los deseos de los individuos, sino ver en qué medida esos deseos son compatibles con el bien, con valores comunes. Entonces creo que es ahora el tiempo de elaborar esos marcos normativos por estos organismos, como mencionaba la UNESCO en particular, que es la más activa en este ámbito. Muy bien, pues muchísimas gracias.